Hola, buenos días. Soy el doctor Echavarría. Vamos a hablar de la parte en oftalmología de ojo rojo y urgencias, que es una patología importante que todo médico que inicia su actividad con una guardia o primeros auxilios es un motivo de consulta frecuente, y hay que tener idea de las cosas que no son tan importantes o tan graves y de las otras que pueden ser gravísimas para el pronóstico o la evolución del paciente, el pronóstico visual y todo demás. Ahora vamos a continuar. Primero lo que tenemos que tener es recordarles una idea de la anatomía del globo ocular. Pensar que el globo ocular es como si fuera una pelota de ping-pong. Tenemos la parte anterior del ojo, que es la córnea, la parte transparente, que es muy vascularizada. Tenemos la parte blanca del ojo, que la parte blanca del ojo se llama esclera, y dentro de la esclera tenemos la parte de lo que es el vitrio, que es una estructura de líquida. Tenemos lo que es el cristalino, que es la que permite el enfoque de la visión lejana y cercana en la acomodación. Tenemos lo que es la zónula de zinc, que es lo que sostiene el cristalino. Tenemos la parte anterior, que es la parte de color, que es la pupila, y el iris, con la parte que uno ve en el centro, que es la pupila, donde permite el ingreso de la luz en el ojo y se va a reflejar en la retina, en la parte posterior, que esto es la mácula, la zona de mayor visión, la parte que hace que uno tenga la visión fundamental. La parte periférica es la que vamos a tener después, que es la parte de la retina. Y tenemos la parte anterior del ojo, que es la córnea, y el líquido que tenemos en la cámara anterior, que es el humor acuoso. Entonces tenemos acá la cámara anterior y la cámara posterior, que son dos cavidades importantes que tienen líquidos, que distintas funciones hacen uno y otro, que nos va a dar idea a veces de patologías o compromisos que tienen estos. Viendo de frente lo mismo que vimos anteriormente, tenemos la pupila, que es el centro, el iris, que es la parte de color, la parte blanca con los vasos, tenemos la conjuntiva y la esclera, tenemos el borde del párpado, que tenemos todas las pestañas, que hay que ver una idea de cómo están implementadas las pestañas, que dirigen hacia adelante y hacia afuera. Nunca la pestaña, que es una patología que puede haber en los párpados, que es cuando el párpado se vuelve para adentro o se va para afuera, que se llama ectropion o entropion. Por eso es importante para tener idea siempre que ustedes van a ver un paciente, cuando van a revisarlo, como van con la parte clínica de hacer la semiología, de le dan la mano al paciente cuando lo reciben en el consultorio, es decir, bueno, le miran los ojos, ven una idea de la característica que tiene el ojo, cómo se está presentando a la consulta, que eso ya nos va dando una idea de la patología que puede tener el paciente. Los motivos de consulta son muchos en el consultorio. Lo que hay que interrogar fundamentalmente son antecedentes personales y oculares. Hay pacientes que pueden tener diabetes, presión arterial, que eso te va a dar una idea de la evolución o la patología que tiene, por cuál se va a consultar, y los antecedentes oculares, como que tiene glaucoma, que usa gotas para la presión ocular, que ha tenido un desprendimiento de retina, que ha tenido un cuerpo extraño, que ha tenido un golpe contuso. Entonces, eso nos va dando idea de lo que puede tener o lo que uno hacia dónde tiene que estar dirigida la visión. Lo primero que se hace con el paciente es tomar la agudeza visual. La agudeza visual se hace sin corrección, con corrección o con estetoscopio. Sin corrección es que el paciente se le tapa un ojo con la mano o con un oclusor como el que tenemos acá adelante y mira con un solo ojo. Y se hace ver las letras, que es el cartel de pruebas que tenemos en todo consultorio oftalmológico. Después se le coloca la corrección, porque hay que ver si el paciente ve la visión 10/10, que es la visión total, o ve 2 décimos, 3 décimos, que es como se va calificando la agudeza visual. Si sin lentes llega a 3 décimos y que con corrección llega a 10/10, es una visión óptima. A veces el paciente sin lentes no llega
a la visión total, con los lentes correctores tampoco llega a la visión total, y uno le pone un agujerito chiquitito que se llaman estenopeico, que son unos micro agujeritos, donde el paciente logra mejorar su agudeza visual. Ahí me está hablando clínicamente que el paciente no ve bien con sus lentes, no ve bien sin lentes, pero no hay un problema oftalmológico porque el ojo tiene visión con eso. Entonces ya no está descartando algunas patologías donde el paciente puede recuperar visión. Otra cosa que es importante, el reflejo fotomotor. Ese reflejo fotomotor, que lo hacemos mirando con la luz, con una linterna, con un oftalmoscopio, permite que el reflejo de la pupila se achique, la pupila sea grande o se achique con la luz. Eso nos está dando idea de que no hay patologías oculares, como puede ser un glaucoma o una iritis o uveitis, que hacen que el reflejo fotomotor no exista. Se le hacen los movimientos oculares, que es mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, y los movimientos laterales, porque eso va viendo cómo funcionan los distintos músculos que tenemos. Tenemos el recto superior, el recto inferior, recto interno, recto externo, oblicuo mayor y oblicuo menor. Entonces, si hay en un momento de las posiciones de la mirada que tiene una diplopia, hay que ir buscando la causa por la cual tenga esa diplopia. Puede ser algo de origen metabólico, algo de origen neurológico o a consecuencia de un traumatismo que nos va a orientar en la patología que tiene el paciente. La macroscopía, que es el examen general, como hicimos o mostramos anteriormente, donde vemos las estructuras anatómicas del ojo, y después lo que se hace la biomicroscopía, que es la visión con la lámpara de hendidura, o si uno con una lupa, para ver las estructuras internas o más a mayor aumento para pequeños detalles que no se pudo observar en la macroscopía. Luego se hace la presión intraocular. La presión intraocular normalmente nosotros la hacemos en el consultorio con los tonómetros de presión. En la guardia o en un lugar lo que uno puede tener también hacer una presión digital, o sea, con el dedo, tocando un ojo y otro comparativamente, nos va a dar una idea si el ojo está muy duro, porque si un ojo está duro, está rojo, está congestivo, nos puede estar hablando de un glaucoma agudo. Entonces ahí nos va a dar una idea, tocando con los dedos el globo ocular, la presión que tiene, porque es como si tuviéramos un cubito de hielo en un vaso de agua, lo apretamos con el dedo y el ojo tiene un cierto movimiento. Si está duro, está pétreo, es porque la presión está elevada. Y después se hace un fondo de ojo, que es para ver las estructuras internas del ojo, lo que vimos anteriormente, que es como es la mácula, la retina, los vasos, la papila. Se puede hacer un fondo de ojo sin dilatar, a veces se hace de rutina en un primer momento, y después se hace con dilatadores, con gotas para dilatar la pupila, que son la oftalmoplejía, que pueden ser el fotorretín, el alcohol midril, o la atropina o ciclopentolato. Son distintas drogas que tienen distinta duración y se usan muchas veces para distintos estudios, que son más específicos del especialista. Lo que primero tenemos que ver el paciente es, como dijimos en el interrogatorio, que el paciente puede tener sensación de arena, de tierra, de piedra, o sea que como que le entró algo, siente una lesión, y tenemos un colorante que nosotros utilizamos en el consultorio, que es la fluoresceína o fórmula de Gram, que es una gota de color amarillo, que se instila en el fondo de saco, y si hay una lesión de continuidad, o sea, hay una úlcera, una lastimadura, en la córnea se va a pintar de verde, como se encuentra en esta exposición. Eso nos va a dar, esta es una imagen típica de una dendrita, de un virus, o puede ser a veces un cuerpo extraño o una úlcera de córnea. Este tipo de úlcera ya no está hablando que es una úlcera viral, con lo cual uno ya sabe que teniendo esta úlcera hay que dar un tratamiento específico, que va a ser el tratamiento con antivirales, y está totalmente prohibido la utilización de gotas con corticoides. Se le puede agregar o no un antibiótico antes, además del antiviral, para evitar una sobreinfección. Eso a veces es discutido, pero lo que no hay que dar jamás es una gota con corticoides. De ahí que a veces, cuando un paciente tiene sensación de arena, tierra, y le prescriben o un amigo o va a una farmacia sin que lo revisen, puede tener una úlcera de origen viral y le da una gotita de antibiótico y corticoide, con lo cual aumentamos o incendiamos el proceso, que hay el peligro de usar cualquier gota. Si uno no tiene los medios necesarios y tiene un paciente con una sensación de secreción y no ve bien o no tiene elementos, darle una gota con antibiótico solo
no estaría mal, porque no le estamos haciendo bien, pero tampoco le estamos haciendo mal. O sea, nunca dar de entrada, si no podemos examinarlo, una gota con antibiótico y corticoide, porque puede ser una úlcera viral y eso es peligroso para la evolución de la córnea por esta patología. ¿Qué es lo que se obtiene con el fondo de ojo? Ahí tenemos una imagen de lo que es un oftalmoscopio directo. Ese oftalmoscopio directo es a batería, hay aparatos que se venden que tienen el otoscopio y el oftalmoscopio, que son para ver el oído y ver el fondo de ojo, que es algo de consulta, es como si fuera el estetoscopio o el tensiómetro, son elementos que un médico clínico debe tenerlos en su poder. ¿Qué tenemos que hacer con el reflejo rojo? El reflejo rojo lo vamos a ver donde, digamos, ponemos ese aparato con la luz apoyado sobre nuestro ojo y apuntando al ojo del paciente vamos a ver un reflejo rojo. Ese reflejo rojo nos está hablando que uno está viendo la parte de la retina, la parte posterior del globo ocular, está viendo la correa, está viendo el reflejo, es como si fuera el fondo de la pileta. Estamos viendo el fondo azul de la pileta porque el medio transparente, o sea, el agua de la pileta o el líquido que tenemos dentro del ojo, que es el humor vitro, está transparente. Entonces tenemos un reflejo rojo. Eso nos da orientando que no hay nada que interrumpa ese reflejo rojo. Si ese reflejo rojo desaparece, nos está hablando que hay algo en los medios transparentes, que puede ser la córnea, el cristalino, el vitrio, la retina, que no están haciendo ese reflejo rojo. Hay algo en el medio que está mal. Se hace el reflejo rojo, se toma cierta distancia del paciente, se va acercando hacia el ojo del paciente para poder enfocar lo que se llama la pupila. Este aparato, el oftalmoscopio, tiene lo que se llama dioptrías, que son aumentos, que tiene un disquito con graduación, que es lo que nos va a permitir enfocar distintas distancias sobre el fondo de ojo. Eso es más específico del especialista, pero uno tiene que enfocar de lejos el reflejo rojo, lo que es la pupila, acercándose al ojo, tratando de tomar foco sobre el ojo, moviendo esa perilla que tiene los aumentos, y con eso podemos ver la imagen de la retina y podemos ver en el fondo de ojo, que es la papila, la mácula, parte de los vasos y la retina. Con eso ya nos da una idea de cómo se encuentra ese fondo de ojo en ese paciente. Acá tenemos una imagen, cómo podemos ver lo que se ve arriba, un reflejo rojo bilateral, donde tenemos una pupila roja y la otra pupila roja. Esto nos está hablando al reflejo rojo pupilar que los dos ojos no tienen ninguna importancia, que están bien. A diferencia del segundo de acá abajo, acá tenemos un reflejo rojo normal y acá tenemos algo oscuro, o sea, no hay un reflejo. Al no haber este reflejo rojo en este lado, significa que hay una patología. O sea, que puede ser un tumor, una catarata, como te dice ahí, una opacidad corneal, retinoblastoma, desprendimiento de retina o alteración de la refracción importante, puede haber un queratocono. Entonces, cuando un chico o un adulto, uno le examina con el fondo de ojo y no está claro el reflejo rojo, hay una patología que hay que investigar y que puede ser una urgencia, pues si es un chico, puede tener un tumor, que es un retinoblastoma, que peligra la vida, entonces, o puede haber un desprendimiento de retina. Entonces, todo paciente que no tenga un reflejo rojo es de control urgente porque hay que estudiarlo y evaluarlo a ver qué es lo que tiene. Ahí estamos viendo un fondo de ojo normal. Con el oftalmoscopio estamos viendo el fondo de ojo, vamos a ver primero la papila, que es la entrada del nervio óptico al ojo, donde vamos a tener la arcada vascular superior e inferior, y vamos a tener los vasos temporales y nasales, que es de donde se dirigen. Y esto, que vemos de un color distinto, es la mácula, que es la zona de máxima visión, la definición. Esto es lo que cuando se altera esta imagen, que acá tenemos una lesión, podemos tener lo que se llama maculopatía. Esa maculopatía es porque se altera la estructura normal y el paciente clínicamente va a tener que no ve el centro, o sea que van a dirigir la vista a una persona, no le van a ver los ojos, no le van a ver la cara, o sea, le falta el centro. Y cuando tenemos una afección en la papila, que uno de los motivos puede ser un edema de papila, una papilitis o un glaucoma de larga data, esto va a estar atrófico, va a estar pálido, no tiene este color rosado. Papila tiene lo que se llama una excavación fisiológica, que es el centro un poco más blanco que la parte periférica. De acuerdo a la parte blanca en la profundidad es lo que se llama excavación,
es que uno va determinando a veces cómo es la excavación de la papila en el informe que colocamos. Cuando un clínico nos pide un informe de un fondo de ojo, nosotros ponemos lo que es la papila, cómo están los brazos, que son los cruces arteriovenosos, arteria sobre vena, porque esto da idea de los cruces para la presión arterial, si hay exudado, si hay hemorragia, son lesiones que aparecen alrededor de los vasos, y puede haber lo que es la maculopatía. O puede haber todo, que no se puede ver todo el fondo de ojo porque hay todo lo que se llama hemovitrio, que es sangre en el vitrio que está tapando, es como si tuviéramos el fondo de una pileta que no podemos ver el fondo, pues el agua está sucia, está turbia y no podemos ver. Los motivos de consulta que hoy tenemos es la típica conjuntivitis, donde el paciente se va a venir por una secreción mucopurulenta, amanece a la mañana con los ojos pegados, con una secreción verdosa, como si fuera un moco de la nariz, verde, se tratan de levantar los párpados y están todos pegados, y en el ángulo interno se va a encontrar una secreción muco amarillenta. Esto es típico de una conjuntitis bacteriana, por la clínica que tiene por toda esta secreción. En este caso, hay que dar antibiótico y corticoide como tratamiento. Es una conjuntitis típica, generalmente en 4 o 5 días, una semana, generalmente evolucionan bien. Hay otras conjuntivitis que podemos tener conjuntitis virales, que es esta conjuntivitis, que es por adenovirus, van a haber una secreción acuosa, mucosa, no tiene secreciones como la anterior, y que a veces se puede confundir con una conjuntivitis alérgica en un primer momento, o una conjuntitis bacteriana sin secreción, porque a veces el paciente viene y se me pegaron un poco los ojos, se colocó gotas en su casa que tenía, entonces viene un cuadro intermedio. Y uno tiene la evolución, porque hay una congestión de los vasos de la conjuntiva, la congestión alrededor del iris, una secreción acuosa, mucha secreción acuosa líquida, y lo que hay un edema bipalpebral, y que a veces puede venir con adenopatía satélite, o sea, con ganglios preauriculares. Esto nos hace sospechar, y la evolución es tórpida y tarda muchos días en desaparecer, son 20 días, un mes, que tarda en esta conjuntivitis, y pueden dejar secuelas a nivel de la córnea, son nubéculas o manchitas blancas. Esta es otra conjuntivitis, que puede ser una conjuntivitis hemorrágica, o a veces la conjuntivitis viral como esta también hace unas hemorragias. O sea que esto también se puede confundir con un cuadro de una hemorragia conjuntival, o puede ser una conjuntivitis también con cuadros de hemorragias y secreciones. Las quemaduras. Hay quemaduras con álcalis y con ácidos. La quemadura con álcalis es mucho más grave porque que con el ácido, si bien las dos pueden dejar el ojo ciego, pueden destruirlo totalmente, los alcalinos penetran, van haciendo un cambio en las proteínas, siguen quemando y no se detienen. En cambio, el ácido, si bien quema, hace una costra y el ácido deja de avanzar. Con lo cual, las dos son graves, pero entre una y otra es peor la quemadura con álcali que con ácido. De ahí que es importante el lavado profuso con agua, hay que dar vuelta a los párpados, sacar todo el resto. Es muy común esto en la cal, cuando marcan las canchas de fútbol, o cuando pintan a veces paredes con cal, o en la construcción. O ahora ya no se ve tanto como se ve anteriormente, porque antes había bateas o pozos donde había que se llamaba cal viva, donde se ponían pedazos de cal, con el agua hacían burbuja y explotaba, y le podía saltar a la vista a los operarios. Actualmente eso ya no se usa, viene una cal ya en polvo, pero sigue siendo peligroso. Entonces acá hay que lavarlo muchísimo a esto, hay que lavarlo con profusa agua y tratar de cambiarle el pH. Si es una sustancia alcalina, hay que ponerle un ácido. Anteriormente estaba el edetato de calcio, ETA, que era un producto de un laboratorio de LOA, no se consigue más, pero uno puede tratar de neutralizar eso con un poco de limón o ácido, digamos, acético, un poco de vinagre diluido para cambiar el pH. Y por eso deja una córnea blanca porcelana, y donde hace todos los vasos del limbo esclerocorneal los altera, o sea, lo deja exangüe, no tiene un lecho. Entonces, el riesgo de colocar un trasplante de córnea es que a veces, al tener los bordes del limbo esclerocorneal, no responden adecuadamente y no hay resultados positivos en el trasplante de córnea. A diferencia de la quemadura con cal, con ácido, da generalmente una costra negra, seca, y hacer esa capa dura hace que no entre
el ácido que siga quemando. Por eso, si bien este es grave porque puede producir la ceguera tanto uno como otro, esto realmente se autolimita, se frena más. Y en este, que si es una quemadura con ácido, lo que hay que tratar es cambiar el pH por medio de un bicarbonato, una base, para tratar de neutralizar un poco. Pero lo importante es lavar abundantemente con agua en los dos casos, que es lo primero que se tiene que hacer con solución fisiológica, si están en un lugar de trabajo, aunque sea con agua, para arrastrar todos los restos de cal que pueda haber, limpiar los fondos de sacos y derivar urgente a un oftalmólogo para tratar de neutralizar eso, o un médico para saber lo que tiene que hacer. Pero los primeros auxilios en el lugar de trabajo, si usted está en una fábrica o una empresa de construcción, son médicos de esa zona, tienen que saber que tienen que trabajarlo. ¿Qué tenemos también? Tenemos también, por ejemplo, una quemadura por cigarrillo. Es muy común que a veces hay gente que no se da cuenta y le entra parte del cigarrillo en el ojo. Es muy común a veces en los chicos cuando están caminando, que empiezan a los 2 años a moverse, que la gente tenga el cigarrillo tomado en el dedo y con el cigarrillo, digamos, hacia afuera, y el chico viene corriendo y se puede poner, digamos, el cigarrillo en el ojo. Es una quemadura importante, normalmente da una inflamación, una úlcera de córnea, se pega, se cicatriza, normalmente en 24 o 48 horas, pero es una quemadura que duele bastante por 48 horas. Otro accidente común doméstico puede ser la famosa gotita, donde a veces el tapón, digamos, el contenido está seco y uno trata de destaparlo con un alfiler y cuando uno va a destapar salta la gotita. O cuando se pegan dos superficies con abundante gota y es chico y uno lo aprieta, salta la gotita y tiene siempre la suerte de que vaya al ojo. ¿Qué se nos puede pasar? Que se nos peguen las pestañas en sí o los bordes del párpado. Entonces ahí hay que desbridarlo o cortando las pestañas o poniendo agua tibia, va un rato largo para que se vaya pudiendo despegar las pestañas. Generalmente produce una úlcera de córnea y a la úlcera de córnea se le da antibióticos y oclusión que en 24 o 48 horas cicatriza. Un cuerpo extraño. El cuerpo extraño es la aparición de una partícula pegada al ojo, que puede ser a veces, como tenemos acá en el párpado superior, que puede ser a veces un granito de tierra, la basura de una cáscara de cereal, o aquellos que tienen pajaritos que a veces soplan, donde come el alpiste y queda la cascarita, pues se come el contenido, entonces se pega bajo el párpado. El paciente, ¿qué es lo que va a sentir? Que mueve el párpado y le raspa, deja el párpado cerrado y no le molesta. Entonces, uno tiene que vertir el párpado, buscar dar vuelta el párpado y se encuentra un cuerpo extraño como este que se extrae con un algodoncito o una gasa y no hay problema. Lo otro es un cuerpo extraño que aparece acá, que se ve en el iris, que es una mancha negra, que es el típico de una moladora. La moladora, ¿qué es? Un afilador. Es cuando ustedes vieron que alguien pasa con la piedra, un afilador de cuchillos, que va con la bicicleta, que con una piedra de metal pasa uno el cuchillo, salen de unas partículas brillantes. Esos son pedacitos de metal o de la piedra incandescente. Y eso puede impactar en el ojo, o sea, cuando pasa una moladora puede saltar. Eso es porque el paciente no tiene protectores adecuados y van a ver una manchita oscura sobre el iris, que eso se puede poner de manifiesto viéndola o poniéndole la gotita de fluoresceína, como vimos al principio, donde nos determina que hay un cuerpo extraño. Uno y otro hay que extraerlo. El debajo del párpado se puede sacar sin anestesia. El que está impactado en la córnea hay que sacarlo primero con instilación de gotas de anestesia y después con el bisel de una aguja se va raspando y se saca. Hay que tener cuidado de no raspar mucho porque recuerden que la córnea tiene 500 micras aproximadamente. Entonces, si ustedes escarban mucho, pueden entrar a cámara anterior. Por eso hay que verlo. Si no se anima a sacarlo, hay que ponerle un parche, una pomada antibiótica y derivarlo urgente a un oftalmólogo. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo quede ese cuerpo extraño en el ojo, es una esquirla de metal, de óxido, y que va derrumbrando y va impregnando la córnea. Entonces, eso es peor. Entonces, cuanto antes se pueda sacar es mejor. Muchas veces, este cuerpo extraño en la córnea, la persona está trabajando, no se da cuenta, y en la noche, en la madrugada, es cuando aparecen en la consulta por el dolor intenso que tienen en la madrugada. O sea que es muy común que aparezcan en horas de la guardia de la noche o de la madrugada pacientes que estuvieron trabajando a la tarde o el día anterior
y es cuando le molesta. O sea que es muy común y frecuente que sucede eso. Entonces se coloca unas gotas de anestesia y se saca el cuerpo extraño. Y después se ocluye, y a veces esto hay que repetir la extracción del resto del cuerpo extraño o del óxido 1 o 2 días después. O sea que hay que controlarlo a este paciente. ¿Cómo tenemos que para hacer la eversión del párpado? Nosotros podemos tener la eversión del párpado, como vemos en la imagen, es tomar con un dedo el índice y el pulgar las pestañas, tirarlo hacia abajo, con un algodoncito, con el dedo, con el virome, levantar y dar vuelta el párpado. Ustedes calculen que tienen que ver que se va girando dónde termina el tarso, donde está la unión de la parte cartilaginosa y la parte muscular. De esta manera, ahí dimos vuelta el párpado, y con esto sacamos el cuerpo extraño, como vimos en la imagen anterior, de lo que tenemos. O, si hay restos de cal, para poder sacar todo el resto de cal que tengamos pegado debajo del párpado. En ese caso, si hay una quemadura con cal, primero hay que darle bastante anestesia, porque si no el paciente que está dolorido por la quemadura y demás, no nos va a permitir, haciendo fuerza, dar vuelta el párpado en forma adecuada. Otra de las cosas que tenemos de consulta común es el ojo rojo, que es la aparición del orzuelo o el chalacio, que tenemos que es una inflamación de las glándulas del borde del párpado, que es la glándula de Seyss, la glándula de Meibomio, donde se infecta por un germen que es el estafilococo, que es en la base de las pestañas, y hace una imagen que puede ser dolorosa, tumefacta, a veces es interno y es un edema bipalpebral unilateral muy importante, y es de aparición brusca, o sea, en 24 o 48 se hincha el párpado. A veces el paciente, uno haciendo el interrogatorio, como dijimos al principio, que interrogamos, dice que uno de los dientes le emponestaba, le dolía, tiene una pequeña molestia, y después aparece un día con el párpado hinchado, con una pelotita en el borde del párpado. Eso se trata con antibióticos locales, líquidos, o sea, autocolirios, y ungüento o pomada, y calor seco, que es para tratar que eso se haga dos cosas, o que reviente para afuera o se vaya reabsorbiendo para adentro. Si no anda con el tratamiento médico, se debe hacer cirugía de los mismos. Este es un cuadro más grave, más severo, que vamos a ver un edema bipalpebral unilateral, totalmente flogósico, congestivo, rojo, que es una celulitis periorbitaria. Generalmente es con una infección, puede haber habido una otitis, puede haber habido un traumatismo, pero todo esto está congestivo y doloroso, puede ser una celulitis orbitaria, donde esto es manejo clínico, porque hay que darle antibióticos vía oral o endovenosos, antibiótico local y control, porque esta celulitis orbitaria puede ser muy grave y compatible con la vida. Si es un chico, muchas veces se lo tiene que internar. O sea que esto es una cosa de cuidado o peligrosa, por una entrada de un cuerpo extraño en el borde del párpado, que le entró. Entonces hay que tener mucha precaución con un cuadro que viene. El otro ojo totalmente normal, no tiene secreciones, uno levanta el ojo, el párpado, y el ojo adentro está tranquilo, está blanco, un poco congestivo, no es como una conjuntivitis común. Y a veces hay cuadros que un orzuelo puede aparentar ser una celulitis, por eso hay que controlarlo y verlo. Ese compromiso que tiene, fíjense en cómo se pone, puede dar una oftalmoplejía, o sea que el ojo queda quieto, duro, no se puede mover, por eso hay que mover los movimientos oculares, como está, la agudeza visual, porque si esto está muy comprometido puede afectar lo que es la agudeza visual. Y entonces, esto es una evaluación clínica que puede haber un poco de secreción, no, pero hay que evaluarlo y controlarlo. Es algo más específico, pero si ustedes ven como guardia general un paciente así, hay que derivarlo al oftalmólogo o tratarlo con antibiótico y derivarlo de acuerdo a la complejidad de donde se encuentre, en qué centro, para ver qué tratamiento o cómo se hace. Pero no es para decirle, andate a tu casa tranquilo. Otra cosa de infección aguda que podemos tener, que es de consulta brusca, es lo de la dacrocistitis aguda. Nosotros tenemos el ojo, tenemos la glándula lagrimal, que es la que produce la lágrima, tenemos la glándula lagrimal, produce la lágrima, con el parpadeo se va distribuyendo para lubricar y humectar la córnea, que no tengamos un ojo seco, que la falta de lubricación de lágrima puede ser lo que se llama queratitis, y tenemos después la salida o el drenaje de esa lágrima, se va por el conducto lacrimonasal, que tenemos dos puntitos lagrimales superiores, puntito lagrimal inferior, el conducto que es el canalículo, y va en lo que es el saco lagrimal. Y el saco lagrimal
va al conducto lagrimal y va a la nariz, que desemboca dentro del cornete. Cuando se obstruye esta vía, se puede llenar de pus todo este saco lagrimal y hace lo que se llama una dacrocistitis aguda, que es esta imagen que tenemos acá. Es una infección que vemos que no está en el ojo puede estar rojo, congestivo, con secreción purulenta, pero la infección está acá, en el ángulo interno del ojo. Muchas veces uno aprieta esto y sale pus por el conducto lagrimal inferior, que es este orificio que tenemos acá, que es el punto lagrimal inferior. Eso significa que esta parte del conducto lagrimal está permeable y lo que está tapado es el conducto que va desde el saco lagrimal a la nariz. Esto hay que darle antibióticos generales, corticoides generales, ver si revierte el proceso, porque esto, si no anda o pasado el proceso agudo se puede volver a repetir, hay que pensar en hacer una cirugía de la vía lagrimal. Si no revierte con tratamiento médico, hay que hacer un drenaje de esto, cortar acá, poner un dedo de guante para que todo el pus que tengamos ahí drene, porque es un foco de infección severo y es peligroso. Muchas veces el paciente puede tener una epífora, un lagrimeo crónico, y eso nos está hablando que este conducto lagrimal puede estar tapado. Entonces, a veces el paciente tiene referencia de antecedente de epífora, de lagrimeo constante, pues está obstruido el conducto lagrimal. Esto es algo muy llamativo, que le molesta mucho a los pacientes estéticamente, a veces ni se dan cuenta que tiene, pero todo el mundo le marca qué te pasó en el ojo, qué tenés en el ojo, y es una hemorragia de conjuntiva. Esta hemorragia de conjuntiva, el ojo se pone rojo, pero no afecta la visión, no toma el eje visual, llega hasta el limbo esclerocorneal, hacia la unión de la córnea y la esclera, como ven acá, que está bien rojo de este lado, y acá no tiene nada. Los movimientos oculares están normales, la visión está normal, entonces es una hemorragia conjuntiva. Esto es porque se rompió un vaso en la conjuntiva. Esa rotura de un vaso puede ser por un cuadro de hipertensión arterial, para hacer una maniobra de Valsalva, haber estornudado o, digamos, hacer algún movimiento que puede hecho eso. No es nada grave ni importante, pero es llamativo, aparatoso. La gente consulta mucho y tiene miedo por lo que ve de golpe el ojo rojo. Normalmente esto tarda varios días en reabsorberse. En este caso, esto sí es más grave, en un momento uno tiene un traumatismo contuso, una trompada, una patada, podemos tener lo que se llama sangre en cámara anterior o IPEMA, donde vamos a ver que hay sangre en cámara anterior, esto es sangre, y esta sangre es a consecuencia que sangró el iris por la consecuencia del golpe. Acá hay distintos niveles, acá van a ver que tienen el coágulo de sangre, el IPEMA, con un nivel bien marcado, y en este otro un nivel no tan marcado, porque tiene acá parte de nivel y acá parte tiene sangre. Esto el paciente puede ver neblinoso, borroso, turbio, y esto hay que tener cuidado con este nivel de sangre, porque acá el paciente puede tener un glaucoma secundario, que es la presión ocular, porque todos estos hematíes van a salir o drenar por el conducto de Slen, que es el conducto donde habitualmente drena el humor acuoso, pero ¿qué es lo que pasa? No pasa lo mismo el líquido que la sangre, porque la sangre es más gruesa. Entonces puede tener un IPEMA con hipertensión ocular. Lo que es importante acá es que no vuelva a ser un sangrado, lo que se llama IPEMA secundario. Porque si vuelve a sangrar, que uno lo ve un día con este nivel, y a los 2 o 3 días el nivel es superior, significa que el iris sigue sangrando y es posible que tengamos que hacer una intervención quirúrgica. Lo más importante en el tratamiento del IPEMA es el reposo. Dormir a 45 grados, no dar cualquier tipo de analgésicos, no se puede dar aspirina, que son antiagregantes plaquetarios, y hacerlo dormir en 45 grados con la cabeza como sentado, y quedarse quieto el chico, porque es para que uno vaya decantando. Es como si ponemos agua con barro, y uno deja quieto el vaso, se va sedimentando el barro, se queda abajo el barro, y el agua queda cristalina arriba. Entonces, si uno va viendo que ese IPEMA, que ese coágulo de sangre, va disminuyendo, tiene una buena evolución. Si vuelve a sangrar, el peligro es que tenemos que hacer una intervención quirúrgica porque esta sigue sangrando. Lo otro que es una urgencia, que eso sí es importante, que prácticamente es lo que uno a veces tiene que tener prestando atención cuando uno va a examinar al paciente o cuando nos llaman quizá de la guardia y no hay médico oftalmólogo y nos comunican por teléfono que el clínico lo está revisando, ustedes tienen que verlo, evaluarlo, es lo que tiene el paciente. Generalmente tiene una brusca disminución de la agudeza visual, un dolor importante, una inyección conjuntival,
una midriasis media, midriasis porque la pupila está dilatada y no tiene reflejo fotomotor, de ahí que es importante el reflejo fotomotor. Y vamos a ver un edema de córnea. Y la córnea, el globo ocular va a estar duro. Generalmente el paciente puede venir con náuseas y con vómitos. De esa manera, el paciente va a venir con disminución de la agudeza visual, náuseas, vómitos, un dolor intenso, la pupila midriática media, que no responde a luz, y dolor. Entonces, uno, si no tiene elementos, como dijimos hoy, puede tocarlo con el dedo como si fuera, y tenemos dos globos oculares, entonces podemos tocar uno que está bien petro, bien duro, el que vos vemos que está el edema y el dolor, y el otro vamos a tener un ojo más transparente, más blando, más tranquilo. Entonces tenemos ese sospecha de un glaucoma agudo. En este caso, el paciente hay que darle manitol, que sea por vía endovenosa, acetazolamida, que se da con comprimidos, que es para tratar, y tópicamente se le da medicamentos tópicos, que es la acetazolamida más el timolol, para tratar de disminuir la presión ocular. Hay que tratar de bajar cuanto antes la presión ocular, porque si no se puede afectar el nervio óptico, y si pasan varias horas, el nervio óptico con esas presiones altas, que a veces pueden ser 50, 60, 70, 80 milímetros de mercurio, cuando la presión normal máxima, normal es hasta 20, entre 16, 12, 16 lo normal, puede deteriorar el nervio óptico y producir la ceguera. De ahí que esto es una emergencia oftalmológica, hay que controlarlo rápidamente, hay que tratar de combatirlo a esto, de atenderlo, diagnosticarlo y tratarlo. La uveitis es un ojo rojo, congestivo, disminución de la agudeza visual, también unilateral, y acá lo que vamos a ver es que la pupila está miótica generalmente, no dilata, pero una pupila chica, que no responde. Pueden ver en cámara anterior una turbidez, un flare que es por la misma inflamación, y a veces puede haber la pupila que puede estar sinequiada con alteraciones, puede estar ahí la pupila con adherencias, puede haber unos grumos blancos en la cámara anterior, que es el tindal que nosotros llamamos, y el paciente viene el ojo rojo, doloroso, disminución de la agudeza visual, pero con pupila chica, a diferencia del glaucoma que tiene la pupila grande, dilatada. Acá es un proceso inflamatorio interno, puede ser a veces un proceso dentario, puede ser enfermedad sistémica, puede ser una tuberculosis, una sífilis, puede ser una arteropatía reumatoidea. O sea, hay un paciente que estudiarlo. En este caso, el tratamiento se le dan corticoides y dilatadores para tratar de desinflamar este proceso, y hay que buscar la causa o el origen que tiene. Si tuviera presión ocular, también se le dan antiinflamatorios y se le dan hipotensores oculares, que es para disminuir la presión ocular. No es como en el glaucoma agudo, que está prohibido los corticoides. Acá, aunque tenga presión ocular, le tengo que dar corticoides, porque esta presión ocular elevada es producto de la inflamación. Entonces tengo que darle los hipotensores oculares más antiinflamatorios para disminuir el proceso en sí. Otro motivo de consulta grave, y que el paciente viene con mucho dolor, con fotofobia, el ojo cerrado, es cuando tenemos una úlcera de córnea, un absceso de córnea. Tenemos en la imagen una imagen blanca, que tenemos acá, que es una úlcera de córnea. A veces el paciente refiere que le entró una basura, un cuerpo extraño, que se clavó con una hoja de una rama, o usador de lentes de contacto, que a veces no están bien higienizados los lentes de contacto y tienen esta lesión. Acá tenemos la úlcera, el absceso de córnea, que esto es todo blanco, y podemos tener una imagen blanquecina acá en el fondo, que se ve un poquito. Acá es mucho más blanca, que esto es infección en la cámara anterior, se llama hipopion, que es pus en la cámara anterior, que es parecido a lo que teníamos en el hipema, que era sangre. Acá es pus. Entonces acá me está hablando de tenemos una infección severa en la córnea y todo pus en cámara anterior. Esto es una infección gravísima, muy peligrosa, que puede hacer que se pierda el ojo, porque esto se puede perforar, o esta infección puede ir a ocupar la parte posterior del ojo, el vítreo, y hacer todo lo que se llama endoftalmitis, y el tratamiento es extraer, sacar el ojo, porque no se puede revertir con tratamiento médico. Esto hay que dar con tratamiento médico tópico, a veces con medicamentos fortificados, a veces se le hacen inyecciones intravítreas de antibiótico,
O se puede hacer también una vitrectomía, que es para comer el vitrio y sacar la infección. Esto, el pronóstico visual es severo. Si uno, en este cuadro, que tenemos mucho más congestivo, en este está más tranquilo el proceso, si uno ve que el ojo se lo puede tranquilizar, no del todo, pero está, esto se puede hacer un trasplante de córnea en caliente, que es para sacar la córnea con todo este foco de pus que tenemos acá, y trasplantar la córnea. Uno lo tiene que evaluar en cada caso. O a veces lo que se hace en estos casos, que no se puede parar la infección, es hacer un recubrimiento de conjuntiva. Se saca parte de la conjuntiva, de la parte blanca del ojo, y se pone sobre la córnea para tratar de darle los vasos de la conjuntiva y evitar que se perfore el ojo. Y en un segundo tiempo, hacer un trasplante de córnea. Esto es lo que estábamos hablando antes, que es un cuadro más severo, donde acá la infección es mucho más congestivo, ven el ojo está quieto, abundante secreción, no se ven las estructuras normales, no se ve la córnea prácticamente. Entonces, en este caso, es una infección severa que a veces hay que tener sacando el ojo porque no hay forma de parar, porque esto puede tener una infección severa que se nos vaya a la parte, una endoftalmitis y que se nos vaya a hacer una afección del sistema nervioso central, con lo cual puede ser compatible con el. O sea que esto a veces hay que hacer la extracción del globo ocular, que es la enucleación o evisceración. Un trauma contuso, como vemos en la imagen, que podemos tener un pelotazo, puede ser una trompada, y podemos tener un hematoma de partes blandas, que esto es una equimosis, generalmente tarda unos días en irse, pero no afecta nada, que uno ve adentro del ojo, lo ve blanco, lo ve normal, no ven la pupila alterada, no ven el iris de color normal, la forma anterior del ojo normal, y solamente tienen la parte de las pestañas, digamos, el párpado superior, el párpado inferior, lleno de congestión de sangre. Esto es un traumatismo importante, pero que no es nada grave, nada peligroso. Lo otro que podemos tener, hay que ver, que podemos tener, como vimos en la imagen anterior, tener un IPEMA, que es sangre en cámara anterior. Lo que hay que ver es ver cómo está la lesión, porque como en esto podemos tener un hematoma bipalpebral, unilateral y listo. Ahora, puede pasar que tengamos un traumatismo contuso de las partes blandas, pero que el ojo ahí adentro en sí está normal, no tiene nada, uno ve la motilidad ocular, ve cómo se mueve, ve si ve los dedos o no, entonces ya nos orienta en la tranquilidad. O puede ser mucho más grave, donde la herida es penetrante, que fue por ejemplo con un vidrio, el parabrisas de un auto, puede ser que cayó un hierro que saltó, o una herida más profunda, un pelotazo, pero que le pegue más, y se puede romper el globo ocular. Ahí van a ver cómo van a ver que la pupila está deformada, hay una lesión de continuidad, sale este líquido marrón de adentro del ojo, que esto es parte del iris. Y ven a ver la pupila deformada, acá los bordes no coincidencia, este borde con este borde, y lo mismo que acá, tenemos el iris que sale. Esto significa que hay una herida en la córnea. Esto es una herida gravísima, esto es quirúrgico sí o sí, y cuanto antes mejor, porque esta herida que está abierta, cualquier secreción intravenosa puede ser que vaya dentro del ojo y que se pierda el globo ocular, porque es por una infección. De esto es una urgencia, hay que entrarlo a quirófano para suturar y reparar anatómicamente esto. Después uno ve en un segundo tiempo si tiene una catarata, si hay que hacer un trasplante de córnea. Acá lo que hay que hacer es cerrar la herida cuanto antes, la urgencia. Se lo trata con antibióticos locales, se hace el prequirúrgico y entre las 4 o 6 horas, cuando podamos, en el quirófano tengamos libre, hay que entrarlo a cirugía. En un traumatismo contuso, uno puede esperar un poco. Acá está, por ejemplo, cómo tienen el iris salió el iris y acá cómo está reparado, se lo reparó al ojo. Suturado, estas son todas las puntos de sutura, cómo se reparó el globo ocular, que es la urgencia, repara el ojo porque esto queda abierto, ahí está abierta la herida, acá está saliendo el iris, y tenemos el riesgo de una infección severa. Entonces, cuando uno tiene un traumatismo contuso, a veces es oclusión, control y nada más. En cambio, el otro hay que hacer cirugía sí o sí. Otra herida contusa, fíjense acá que tienen clavado una madera, un alambre, como el ojo penetra el cuerpo extraño del ojo, y esto es una urgencia, esto es, nunca hay que sacarlo en la guardia esto, jamás, hay que dejarlo así y resolverlo quirúrgicamente, porque ustedes sacan esto y puede empezar a sangrar, porque esto hace de stop, entonces, si lo lleva a cirugía,
Cuando se saca esto, ya tiene todo el elemento para suturar, acá puede estar afectada la retina, o sea que hay que ver que hay que hacer otra cirugía adentro, pero esto a veces es común. A mí me tocó una vez un chico que vino con el anzuelo colocado dentro del ojo, con la lombriz adentro, porque estaba pescando con un mojarrero y levantó la cañita un chico y el otro estaba atrás y le pegó justo con el anzuelo en el ojo. Y vino el chico con la tanza, con el anzuelo dentro del ojo y colgada la tanza cortada con el gusanito adentro. O sea que uno tiene que ver, hay distintas cosas que te puede venir en la guardia y uno no sabe a qué. O sea, tiene que tener idea de cómo se trata esto, porque no hay ejemplo de cada uno de ellos. Esto es cuando se hace en cirugía. Esto es el separador de párpado, que es el blefaróstato. Acá se pone la herida y se va tratando de reparar. Es sacar el contenido que está saliendo, que esto es parte del iris o sangre, se repara y se hace la anatomía de la zona. Otras veces podemos tener que puede haber un cuerpo extraño intraocular, un paciente que recibió un escopetazo, que estaban cazando y recibió de costado, o una esquirla de una explosión. Entonces el paciente, como dijimos al principio, el interrogatorio, ver cómo presentaba la guardia, que te haga un relato de lo que estaba haciendo, o a veces puede pasar que estén golpeando con un cortafierro. Cuando cortás con un cortafierro, salte una esquirla de metal a alta velocidad y se puede penetrar dentro del ojo. Y a veces el paciente ni se da cuenta, dice que estaba martillando y que sintió un golpecito en el ojo. Y uno no ve nada en córnea porque el ojo está entero, pero uno saca una placa radiográfica y lo que va a ver es en la imagen posterior un cuerpo extraño intraocular metálico en la parte del ojo. O sea que el cuerpo extraño penetró el globo ocular, penetró la córnea, la esclera y está alojado acá. Esto es quirúrgico sí o sí. Se tiene que sacar unas radiografías, primero una directa, de frente y perfil, donde se va a ver localizar el cuerpo extraño. Esto más el interrogatorio del paciente, que es fundamental acá el interrogatorio, pues si el paciente dice no estaba durmiendo, no le va a entrar esto. En cambio, dice estaba con un cortafierro, hubo una explosión, o estábamos cazando entre una escopeta y sentí un golpecito, puede ser una esquirla de una munición de una escopeta que le penetró en el ojo. Y a veces estos cuerpos extraños los podemos tener en el globo ocular y a veces en la radiografía se pueden ver por fuera, digamos. Se puede sacar una radiografía directa o una tomografía para ver bien la ubicación donde está esto. Otro estudio que se puede pedir a veces es una ecografía, pero en un lugar donde no tienen medios, una radiografía directa de globo ocular de órbita, libre de hueso, nos va a dar la ubicación que ya nos orienta si sospechamos que tiene un cuerpo extraño intraocular. Otra herida que pueden tener a veces puede ser una mordedura de perro, puede ser porque se cayó sobre un hierro, una rama, o una rama si estaban jugando en el bosque le cortó, y te puede cortar el párpado. Como ven acá, está desgarrado totalmente el párpado, pero el ojo está indemne. Entonces, tiene una laceración del párpado acá le falta todo un pedazo. Se me cortó esto. Esto se puede cortar acá y el ojo lo tenemos intacto. O sea, acá lo que hay que hacer es una reparación del párpado. Lo que es importante es saber la anatomía del párpado, que tenemos la parte del músculo, tenemos la parte del cartílago para reparar. Nunca hay que reparar todo en un solo plano, hay que reparar por plano, porque hay que reparar la parte muscular y piel acá y acá la del tarso. Porque para que quede la más anatomía posible, para que queden los bordes de las pestañas parecidas. Acá está reparado, como queda todas las lesiones anfractuosas que tenía el paciente. O sea que hay que repararlo. Lo reparamos nosotros, lo reparamos a veces con el cirujano plástico, porque si hay lesiones en el ojo, interviene en una anestesia general en un chico o un accidente de tránsito, se repara en conjunto. La parte plástica que hace la reparación y la parte oftalmológica nosotros. Otra cosa que podemos tener es a veces que hemos visto accidentados con un perro o con un alambre. Por ejemplo, a veces hemos tenido chicos que se desgarran con los peloteros, que tienen alambrecitos, y se desgarran acá el ángulo interno del ojo, donde puede haber cortado el conducto lacrimonasal. De que es importante cuando esto se tiene que reparar lo antes posible, porque tenemos la reparación acá del párpado, pero tenemos que ver que el conducto lagrimal acá está seccionado. Entonces hay que tratar de comunicar el conducto lagrimal que queda acá con la parte que va descendiente, tratar de recanalizarlo. Se pone una sondita, porque si no el paciente, si bien podemos reparar
anatómicamente toda la estructura, va a quedar con un epífora permanente, porque la conexión del borde del párpado no va a estar conectado. Y acá es como tenemos la parte del reparado, toda la anatomía, que queda bien el ángulo interno y todo lo demás. Y esto es el anterior, o sea, fíjense en cómo en esto está reparado acá, que es en la parte media, y este otro es en el ángulo interno. Bueno, esto es todo lo que es la parte de urgencia, parte genérica. Espero que les hayan entendido. Cualquier cosa, después va a haber un mail donde van a poder preguntar o mandar pedir cosas que les adelantemos, les informemos mejor. Pero esto es todo lo que una como urgencias generales tienen que saber ustedes en un consultorio general, en la guardia general, para que no tengan problemas y tener una idea de lo que es urgente o lo que no es urgente. Buenos días.